Hermano, buenos días. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy día estamos terminando con la séptima carta que el Señor Jesucristo dictó al apóstol Juan en la isla de Patmos. Me refiero a la carta a la iglesia de la Odisea. Y es la iglesia tibia, así le llaman la iglesia tibia, haciendo alusión a donde estaba constituida esta iglesia, en un lugar donde había corriente volcánica de aguas, y esas aguas que estaban con mucho azufre no podían servir ni siquiera para tomarlas porque tenían bastante mineral, y también esas aguas eran muy calientes, así que tenían que enfriarlas para que de esa manera, en una forma tibia, se pueda al menos utilizar en algo, ¿verdad? Me hace acordar cuando yo fui misionero en los años 92, más o menos. Me enviaron a Cajamarca, Dios me envió allí y yo estuve muy contento en hacer la obra en ese lugar. Y ahí hay un lugar también, una ciudad que se llama Los Baños del Inca, donde está asentada estos baños, y allí en ese lugar había un agua así, igualito como en la Odisea, un agua que no se puede utilizar y que si tú lo apruebas, tienes que escupirla inmediatamente. Y si tú te tragas un poco de agua, te va a producir náuseas. Todo eso utilizó el Espíritu Santo para dar una manifestación mucho más, te puede decir, en redundancia, más ilustrativa, ¿no? Para que de esa manera entendamos qué es lo que el Señor quería decir con esta iglesia, que era una iglesia tibia, era una iglesia tibia. Entonces, en primer lugar, vemos aquí la identificación del Señor Jesucristo. Él se identifica de tres maneras. Dice la Biblia así: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ahora, aquí vamos a aclarar. Hay tres identificaciones. El Señor se identifica como el amén. La palabra amén se está refiriendo al mismo Señor Jesucristo. La palabra amén significa el Dios de verdad. Lo dice en Isaías, ahí en el capítulo 65, versículo 16, dice que el Dios de verdad, y Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad. Él es el camino, Él es la verdad, Él es el Dios de verdad. Así que cuando decimos gloria a Dios, amén, tenemos que saber que al alabar al Señor Jesucristo tenemos que hacerlo con el entendimiento. Decimos amén, estamos refiriéndonos al Señor Jesucristo. Amén significa Él fue, Él es y Él será. Así sea. Gloria a Dios, a Jesucristo. Así que cuando mencionemos el amén, tenemos que ponerlo bien puesto el amén. Porque yo he escuchado hasta por televisión, amados del Señor, decir barbaridades tremendas, ¿no? Dice: fue de la iglesia, amén, y se volvió adúltero, gloria a Dios, amén. Eso no es correcto. Así que tenemos que poner bien el amén, porque se refiere a nuestro Señor Jesucristo, el Dios de verdad. Isaías capítulo 65, versículo 16. La segunda identificación que hace el Señor Jesús en esta porción bíblica, Él se identifica como el testigo fiel y verdadero. Testigo fiel y verdadero. Entonces es una palabra compuesta en el idioma griego. Fiel significa, pistos, significa que Él cumple los compromisos que el Padre Celestial le ha encomendado a nuestro Señor Jesús. Y verdadero, la palabra verdadero, aletinos, significa que Él es genuino, Él es verídico. Gloria a Dios. Bien, pero también Él se identifica como el principio de la creación de Dios. Y aquí quisiera explicar un poquito más, porque hay una secta que antes se llamaba los arrianos, porque fue un tal Arrio que creó esta secta, un hereje realmente, porque él decía y manifestaba y enseñaba
a todos de que Jesucristo es la primera creación de Dios, el Padre. Y no es así, es falso, no es verdad. Jesús nunca fue creado, Él increado, porque Él siempre existió en el seno del Padre. Él es la voz del Padre. ¿Y cómo trabajan? Me preguntan algunos hermanos, ¿cómo trabaja el Señor? Los tres son uno y uno en tres. Eso se define la divina Trinidad. Tres en uno y uno en tres. El Padre desea, y Jesús viene y cumple los deseos del Padre. Y el Espíritu Santo separa aquello que el Padre deseó y que Jesucristo lo hizo. Entonces, la palabra no es protos. La palabra protos significa el principio. Pero el Espíritu Santo lo cambia con la palabra arjé, que significa la fuente de todas las cosas que tienen origen. O sea, la fuente es el mismo Señor Jesucristo. Jesús hizo todas las cosas. Y todas las cosas que han sido hechas, nada ha sido hecho, sino ha sido por el Señor Jesucristo. Por el Señor Jesucristo ha sido hecho todas las cosas. De manera que Él no ha sido creado, sino que Él más bien ha creado todas las cosas que existen. Arcángeles, ángeles, seres humanos, querubines, serafines, tronos, dominios, potestades, huestes, todo lo que existe fue creado por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Él es el principio en ese sentido. También significa la autoridad que tiene Jesucristo para poder crear todas las cosas. Eso es lo que significa la palabra arjé. No utiliza la palabra protos, sino la palabra arjé. Así que los testigos de Jehová están muy equivocados en este sentido. Por eso es que hay que hacer un estudio hermenéutico de la palabra de Dios, como les he enseñado, histórico, lingüístico y gramatical. Es necesario hacer un estudio más profundo en la palabra del Señor. Por eso que le digo, la semana pasada le hablé acerca sobre que tiene que utilizar algunos diccionarios muy importantes para hacer un análisis gramatical y lingüístico de lo que quiere decir el Señor. Por eso se han equivocado muchísimos esta secta de los testigos de Jehová, porque no hacen un análisis profundo y salen entonces con premisas falsas y llegan a tener conclusiones equivocadas, también falsas. Pero él dice, en segundo lugar, aquí en esta porción bíblica, que Jesucristo conoce a toda la iglesia, a todas las denominaciones conocen. Y esta denominación era una denominación tibia, o sea, no ponían al Señor en su lugar, sino le decían, bueno, es Dios, claro, pero no lo trataban al Señor como debe ser. Para el Señor Jesucristo, para el Padre Celestial, para el Espíritu Santo, los tres en uno y uno en tres, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, amados de Dios, toda la gloria. Pero tratarlo en una forma tibia, eso produce un dolor profundo en el Señor Jesucristo. Así que Él conoce las denominaciones. Miren, y por ser tibio se hace las obras o se hace el trabajo para el Señor así tibiamente también, indolentemente. Y la palabra del Señor lo dice con claridad, amado de Dios, en Jeremías capítulo 48, versículo 10. Dice, maldito el que hiciere la obra de Dios indolentemente. No podemos ser indolentes con el Señor, tenemos que ser diligentes, no perezosos en ninguna manera. Entonces el Señor conoce todas las denominaciones y conocía muy bien a la iglesia de Laodicea, que sus miembros eran miembros realmente bien indolentes y bien tibios. El Señor hace una exhortación para todas las personas que están siendo tibios, que no hacen un estudio profundo de la palabra del Señor, que no están orando como deben orar. El Señor está diciendo claramente, con todo lo que estamos ahorita estudiando, que su corazón se pone triste, hermanos, porque hay gente que no lo reconoce como debe ser. Y esta gente no está en el mundo, sino esta gente está en la iglesia. Y eso es lo más triste, queridos hermanos. Entonces hay unas consecuencias por ser una iglesia
tibia, hay una serie de consecuencias. El Señor dice, en el español dice, te vomitaré de mi boca, pero en el original no dice te vomitaré de mi boca. En el original la palabra es emesai. Emesai significa estoy a punto de escupirte. Estoy a punto de escupirte. Cuando está diciendo estoy a punto de escupirte, está manifestando el Señor Jesucristo que te estoy dando una oportunidad, porque yo estoy a la puerta y estoy llamándote. Si escuchas mi voz y me dejas entrar a tu corazón, yo voy a cenar contigo. Yo voy a cenar contigo. Esa palabra cenar significa comunión con el Señor. Comunión con el Señor. Cuando uno está tibio, ahora caliente, mañana frío, tibio ahí, no podemos hacer la obra del Señor, ni podemos tener una comunión con el Señor. Amado de Dios, la palabra del Señor limpia, santifica. Vosotros estáis limpios con la palabra que os he hablado. Santifícalos en tu palabra es verdad, dice la palabra del Señor, queridos hermanos. Entonces, se siente, ¿cómo se siente un creyente o cómo está un creyente que no es consecuente, que es tibio? Por lo menos hay 5 características para el cielo, ¿cómo lo ven a un creyente tibio? Primeramente dice, es desventurado. Esta palabra desventurado, talaiporos, significa afligido, no es feliz. ¿Por qué? Porque lógicamente no está bajo la bendición del Señor, sino que está apartado. Esta palabra desventurado, talaiporos, es una palabra bien fuerte, queridos hermanos. Por eso yo veo muchos creyentes que no son felices, que no tienen esa felicidad, ese brillo que deben tener. Talaiporo significa estás afligido. También dice que el cielo lo ve miserable. Esta palabra miserable, einos, esta palabra eleino significa digno de lástima, digno de lástima. También dice otra palabra, pobre. Esta palabra pobre, tochó, significa pobreza espiritual. O sea, más allá de la pobreza física, es una persona menesterosa. ¿Qué significa una persona menesterosa? Que tiene que mendigar para poder sobrevivir. Es más que pobre. O sea, tiene que mendigar para sobrevivir. En cuarto lugar, el cielo lo ve ciego, y en quinto lugar lo ve desnudo. O sea, no está protegido con la santidad del Señor. Entonces, todas estas cosas que estamos hablando ahorita, queridos hermanos, es justamente por la tibieza que hay en los creyentes. En los últimos días habrán muchos creyentes así, creyentes tibios, pero no creyentes fervorosos como el Señor quiere. Entonces vemos aquí el consejo de Dios también para la iglesia de la Odisea. Le dice el Señor así: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, o sea, se refiere a la palabra de Dios, para que seas rico, y vestiduras blancas, se refiere a la santidad y las obras que tenemos que hacer, que ya Dios nos dio de antemano. Y dice, para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unjas tus ojos con colirio para que veas. O sea, que el Espíritu Santo les alumbre para poder entender la palabra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos aquí el consejo de Dios para esta iglesia de la Odisea, y con este consejo también es para todas las denominaciones que son actuales. En quinto lugar, vemos también el llamado que Jesús hace a la iglesia tibia de la Odisea. Dice, estoy a la puerta, dice el Señor. Ya le dije hace un momentito, estoy a la puerta y llamo. Si nosotros escuchamos la voz del Espíritu, vamos a tener una gran comunión con nuestro Señor Jesucristo. Por eso la palabra de Dios dice que estemos llenos del Espíritu Santo. Noten ustedes que en Efesios, en el capítulo 5, cuando nos dice el Señor, sed lleno del Espíritu Santo, no es una alternativa, sino que es necesario que estemos en la llenura del Espíritu Santo del Señor. Ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Y en la guerra que tenemos espiritual
con el mundo, con nuestra misma carnalidad y también contra el diablo, como que tenemos bajones, ¿verdad? Pero el Señor dice nuevamente, sed llenos del Espíritu Santo de Dios para tener una comunión correcta con el Señor, una comunión como el Señor quiere. Abramos las puertas de nuestro corazón y entre el Señor en nuestro espíritu fuertemente. Yo creo que hay muchos creyentes en las iglesias, en las denominaciones, pero son creyentes solamente nominales. Necesitan ser inscritos en el libro de la vida. Hay muchos creyentes de boca para afuera. Solamente confiesan a Jesús de lengua, pero no lo confiesan de hechos y en verdad. Por eso que cuando no conocen al Señor Jesucristo no hay fervor. Lo toman al Señor solamente nada más en forma tibia. Y eso al Señor le disgusta muchísimo. Quiero terminar con esta ilustración. Cierta vez un pastor estaba predicando la palabra del Señor y de repente desde el púlpito vio que había unas discusiones en la puerta de su iglesia. Entonces él terminó rápidamente la meditación de la palabra y luego se fue rápidamente a ver a los sugieres porque había esa discusión. Y les preguntó, ¿por qué estaban discutiendo ustedes en la puerta? Y no estaba yo predicando la palabra de Dios y como que no me dejaban predicar bien la palabra del Señor. Y entonces los sugieres dijeron, sí, pastor, lo que pasa es que había un hombre aquí que mal vestido, que quería entrar a la iglesia y nosotros le dijimos pues que puede pasar, pero que se siente en la última banca. Pero al principio le dijimos que no entrara y eso fue el impasse que usted vio desde el púlpito, porque este hombre medio loco decía que era Jesucristo y decía, yo soy Jesús, ¿por qué no me dejan entrar a mi casa? Entonces vimos que era medio loco y por eso es que, bueno, no le dejamos entrar. Al final le hicimos sentar, pero en la última banca, y usted terminó la prédica y este hombre se salió del templo. Entonces ahí acabó la conversación cuando ya este pastor se fue a dormir. Antes que durmiera, escuchó una voz que le decía, despiértate, despiértate, porque tengo algo que decirte. Entonces él se despertó y era la voz de Dios. Y le dijo, mira, ayer fui a visitarte, fui a tu iglesia para ver cómo estabas y no me dejaron entrar. Al final me dejaron entrar en la última banca. Y está bien, bueno, escuché la palabra de Dios, pero vi que tu iglesia es una iglesia tibia. ¿Por qué en muchas denominaciones no dejan a mi persona entrar a mi propia casa? Esta ilustración nos hace entender, queridos hermanos, que hay mucha gente que está tibia, que no entiende que tenemos que tener una gran comunión con nuestro Señor Jesucristo. Espero que no sea este tu caso. Quiero también decirte, la primera pregunta que Dios le hizo a Adán fue esta: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Estás tú en un clima de tibieza o estás tú en un clima de fervor, caliente con el Señor para la gloria del Padre, para la gloria de Jesús y del Espíritu Santo? Bueno, hermanos amados, el Señor dice, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu de Dios dice a las diferentes denominaciones. Hay que escuchar la voz del Espíritu, hermanos. Por favor, si usted está en tibieza, lee la palabra de vez en cuando, no hace un estudio profundo de la palabra de Dios, no ora como debe orar, no predica la palabra de Dios, usted está perdiendo muchas coronas, usted está perdiendo el sitio donde Dios quiere ponerlo. Dice el Señor, me haré a un lado para que tú te sientes en mi trono. Ay, imagínense, hermano, lo que está diciendo Dios, que vamos a sentarnos en su trono. Eso indica que vamos a estar gobernando el universo con el Señor Jesucristo. Vale la pena, queridos hermanos,
todas estas vicisitudes, todas estas tribulaciones que podemos pasar en el mundo, vale la pena pasarlas. ¿Por qué? Porque sabemos que hay una gran promesa y un gran premio para todos los que son fieles y los que vencen a la tibieza. Sea caluroso con el Señor, sea fervoroso con el Señor, sea diligente con el Señor. Usted invierta tiempo, porque al final el Señor le va a recompensar. Que el Señor les bendiga abundantemente, hermanos. Muchas bendiciones. Cuídense mucho, prediquen la palabra del Señor con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Esta es la recomendación de nuestro Señor Jesucristo. Muchas bendiciones, queridos hermanos. Muchas bendiciones. Dios les bendiga abundantemente. Amén y amén.